Shalom, bienvenidos hermanos, bienvenidos a todos a este tiempo de aprendizaje, este espacio de Vivamos la Torá, donde nosotros aprendemos de las Escrituras y reflexionamos acerca de ella para nosotros poner por obra lo que encontramos en la palabra de Adonai. Así que hermanos, hoy tenemos un tema, como siempre, muy profundo. Vamos a tocar un tema que es acerca de un versículo muy conocido, pero nosotros vamos a verlo de una manera, ya sabemos, hebrea, de un entendimiento completo. Adonai nos va a ayudar siempre a comprender su palabra desde la verdad. Nosotros no tenemos la verdad completa, pero siempre Adonai nos ayuda a llegar poco a poco en el proceso a esa verdad. Estamos en el aprendizaje, pero siempre Adonai nos ayuda a llegar a esa única verdad completa en el Ruach HaKodesh. Vamos a darle gracias por su palabra. Gracias te damos, Padre, por este aprendizaje que tú nos das cada día en tu palabra. Bendito eres. En el nombre de don Yeshua, danos entendimiento y sabiduría en tu palabra. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Amén y amén. Voy a saludarlos, hermanos. Shalom, César, Deyanira. Shalom, mi esposa Connie, Carolina, Javier. Bienvenidos a todos, hermanos, a este tiempo de aprendizaje. Como ya saben, de lunes, ahora tenemos nuevos días, así lunes y miércoles vamos a transmitir Vivamos la Torá. ¿Sí? Antes era de lunes a jueves, ahora es lunes y miércoles a las 8 p.m. de Argentina. ¿Sí? Shalom, César y Anita, ahí nos dice que también está Ana escuchando. Qué bueno, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a tocar este tema muy, muy interesante. Como han visto en el título, mencionamos la frase tan conocida: no le voy a dar nada que no me cueste. ¿A quién? A Elohim, a Adonai. Esta frase obviamente está un poco parafraseada, pero se refiere a un texto de las Escrituras, el cual vamos a leer el día de hoy. Pero antes de leer este texto en particular, vamos nosotros a fundamentarnos en un contexto, ¿sí? Para nosotros entender las palabras de, en este caso, el rey David, nosotros vamos a tener que entrar en el contexto, lo que está sucediendo en ese momento, porque es muy, muy importante. Así que vamos a eso, hermanos, vamos a eso y vamos a leer las Escrituras. Adonai nos dice en 2 Samuel 24:1, vamos a leer este primer versículo para comprender un poco el asunto y también sacar algunas dudas que pueden surgir. Dice así, 2 Samuel 24:1, y volvió la ira de Jehová a encenderse en Israel, e indujo a David contra ellos, diciendo: ve, enumera a Israel y a Judá. Aquí tenemos un texto muy, muy interesante. Aquí también podemos ver uno de los textos que pueden llegar a dar mayor controversia en las Escrituras. ¿Por qué? Por el mensaje que nosotros podemos entender desde nuestro entendimiento, ¿no? Porque vamos a comprender qué dice este versículo en realidad, lo que nosotros podemos entender y también algunas cosas que a uno le llegan a dar pensamientos equivocados, ¿no? Vamos a leer este versículo antes de esto en Crónicas, ya que Crónicas repite nuevamente la historia, pero justamente en este acontecimiento el libro de Crónicas no dice exactamente lo mismo, porque hay veces que dice exactamente lo mismo, hay veces que varían algunas cosas, y en este caso varía mucho lo que dice este versículo en particular. Vamos a leer en Primera de Crónicas 21:1 y dice: y se paró Satán contra Israel e indujo a David a enumerar a Israel. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la controversia que les menciono, ¿no? En un versículo dice que Jehová fue el que supuestamente, ¿no? Dice que Jehová indujo
a David a enumerar a Israel, y en el otro tenemos a Satán, que es a Satán, Satanás, el que induce, ¿no?, a David a enumerar a Israel. Aquí hay varias cosas que se tienen que aclarar. Primeramente, ¿por qué el enumerar es malo? ¿No? ¿Por qué el enumerar aquí en este caso es malo? Shalom Loida, bienvenida. ¿Por qué? Y segundo, ¿quién es el que induce aquí? ¿Quién es el que seduce, el que incita aquí? El que persuade. Eso es lo que significa esa palabra, ¿no? Jehová o Satán, ¿no? Porque en Samuel tenemos a Jehová y en Crónicas tenemos a Satán. Bueno, como les digo, supuestamente tenemos a Jehová en Samuel. ¿Por qué? Porque vamos a leer nuevamente el versículo, pero más detenidamente. Y dice así: y volvió la ira de Jehová a encenderse en Israel, e indujo a David contra ellos. El verbo conjugado en pasado, e indujo, aquí no tiene un sujeto, ¿sí? Esto se podría leer también como y uno indujo a David, o y él, ¿sí?, que no necesariamente es Jehová, indujo a David contra ellos. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros entendemos que el verbo inducir, seducir, persuadir, en las escrituras cuando aparece, no se refiere nunca se refiere a Elohim, sino a un adversario o a un enemigo, porque en este caso sí se podría referir a Jehová. Es que hay un malentendimiento. Jehová no es el que está persuadiendo a David, sino que el que está persuadiendo a David es otro, ¿sí? Como vemos ahí, no hay un sujeto ahí, ¿sí? Pero uno, con la lectura rápida, asume que es Jehová, pero no. Cuando uno detenidamente lo lee, se da cuenta de que no necesariamente se lee de esa manera. ¿Y qué nos confirma? Bueno, el libro de Crónicas, que es una especie de explicación de lo que está ocurriendo en Samuel, porque el libro de Crónicas se escribió post-exilio babilónico. Algunos dicen que fue Ezra, el que escribió este libro, ¿sí? O sea, es pura tradición, pero algunos dicen que fue él el que escribió este libro de Crónicas, y él, si supuestamente fue Ezra, explicó lo que en Samuel queda un poco, un tanto dudoso, ¿no? Un tanto dudoso, y que no hay una explicación concisa. Bueno, aquí vemos que ese que indujo es Satán. El sujeto que no está en el libro de Samuel lo tenemos en el libro de Crónicas, ¿sí? Así nosotros podemos comprender que Jehová nunca indujo a David, porque Jehová nunca es el que persuade, Jehová nunca incita, ¿sí? Jehová nunca lo hace. En el libro de Jacob dice: Jehová no tienta al hombre y no es tentado por nadie, ¿sí? Entonces Jehová no tienta al hombre, sino que el hombre es tentado, ¿por qué? Por su propio pecado, dice ahí, por su propio corazón, por su propio deseo, ¿sí? El hombre es tentado por su propio deseo, o sea, es incitado por su propio deseo. Entonces aquí Satán puede ser un consejero de David que le dijo: enumera a Israel, ¿no? O puede ser también el propio corazón de David, ¿sí? El propio deseo de David en su carne pecaminosa de enumerar y ver cuán glorioso es su reino, ¿sí? Porque uno se imagina el diablo, ¿no? Y sí, Hasatán es un mensajero del mal, pero uno se imagina que el diablo en persona fue a incitar a David, y no, es aquí, hermanos, es en nuestro corazón, en nuestra carne, es nuestra carne. Hasatán se alimenta de nuestra carne, los adversarios se alimentan de nuestra carne. Entonces nosotros somos los que nos incitamos a nosotros mismos cuando le damos lugar al deseo. No. Entonces tenemos claro quién fue el que incitó a David. Ahora, ¿por qué es pecado un censo? Bueno,
aquí hay algo muy interesante, porque uno dirá, bueno, en el libro de Números hay mucho censo, ¿no? Por eso se llama números en español, ¿no? En hebreo se llaman Bamidbar, en el desierto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué si ahí no es pecado, por qué así, aquí sí es pecado? ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a leer detenidamente lo que nos dice Adonai justamente en Éxodo 30, 11 al 12. Y dice así, y habló Jehová a Moshe diciendo, cuando hagas un censo, literalmente dice levantes las cabezas, es decir, que las enumeres, ¿no? Cuando enumeres las cabezas de los hijos de Israel para contarlos, dará a cada hombre un rescate, o sea, un precio, ¿sí? Un precio de rescate por su vida, por su ser a Jehová, cuando sean contados. Y no haya entre ellos enfermedad cuando los cuentes. Fíjense lo que dice Adonai. Cada hombre debe dar por sí mismo, o sea, cada hombre contado, cada hombre enumerado, debe dar por sí mismo un precio de rescate. ¿Sí? ¿Cuál es ese precio de rescate? Donde dice que es medio shekel, con el shekel del santuario, o sea, del Hakodesh, de la santidad, del tabernáculo, ¿no? Y dice, y no haya enfermedad entre ellos. Aquí Adonai está diciendo que cuando esto no sucede, cuando no hay un precio de rescate, va a haber plaga, va a haber enfermedad, va a haber pestilencia. ¿Sí? Aquí Adonai lo está diciendo y está anticipando lo que puede ocurrir si no se hace como está escrito en la Torah. Otra cosa muy importante es que uno no puede enumerar algo que no le pertenece. Y a David no le pertenecía a Israel. Solamente un censo es aceptado por Elohim cuando Elohim mismo lo manda. Porque ¿de quién es Israel? De Elohim. Entonces Elohim es el único que puede decir yo voy a ordenar que se cuente, que se enumere Israel. Y no es para ostentar, sino es que es para un fin en particular. Por ejemplo, Adonai ordena que se haga un censo de los levitas y de los primogénitos en el libro de Números. ¿Para qué? Para traspasar el sacerdocio del sacerdocio de los primogénitos al sacerdocio levítico. ¿Sí? O sea, hay un fin que no es justamente la codicia de saber cuánto tengo, ¿no? Aquí hubo algo muy, muy oscuro, que es el deseo de saber cuánta grandeza yo tengo, cuán grande rey soy yo, ¿no? Eso es lo que nació del corazón de David. Por ende, Jehová volvió a tener ira en Israel, como dice ahí, ¿no? Ahora estamos comprendiendo un poco por qué sucedió lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando sucede esto y Joab enumera al pueblo, ¿sí? Antes él estaba diciéndole a David, mira, Adonai añada más, pero mira, tienes un montón, grandísimo es tu reino, no hace falta enumerarlo, ¿no? Pero David insistió, ¿sí? Él estaba en una posición que no podía moverse, una posición testaruda, ¿no? Porque estaba siendo incitado por su propio deseo. Joab enumera al pueblo y Adonai manda al profeta Gad, que es un anunciador de los tiempos del rey David, ¿sí? Gad lleva un mensaje y le dice a David, tú has pecado. Adonai te va a dar a escoger tres cosas. Tres cosas Adonai te va a dar a escoger y son tres cosas malas, porque tú has pecado. Eso es lo que le dice Adonai a David. ¿Y cuáles son esas tres cosas? ¿Sí? Adonai le dice, pueden venir 7 años de hambre en la tierra, esa es una. La segunda, 3 meses vas a huir de tus enemigos, él te va a perseguir. Y la tercera, 3 días
habrá enfermedad, justamente como dice en Éxodo, ¿no? Habrá enfermedad si no sucede esto, ¿sí? Habrá 3 días de enfermedad en tu tierra. Ahora, dice Adonai, escoge. David, ¿qué escogió? David escogió sabiamente. Vamos a leer el texto. En el versículo 14 dice así, y dijo David a Gad, hay mucha angustia para mí, caigamos por favor en mano de Jehová, porque muchas son sus misericordias, pero en mano de hombre no caigamos. Es decir, David escogió la última opción, la de la pestilencia, porque David entendió que si caían en la pestilencia, es decir, en las manos de Jehová, él iba a tener gran misericordia, porque David conocía a Jehová. Pero si él escogía los 7 años de hambre, ciertamente que debían de depender del hombre para ir a comprar comida, como vemos por allá en los tiempos de José, ¿no? Venían de muchas naciones a donde había comida, ¿no? Entonces es el depender del hombre y el caer en las manos del ser humano. Como sabemos, el ser humano no tiene un corazón de misericordia, un corazón que se compadece. En su humanidad no lo tiene. Y si escogía la segunda, que eran 3 meses de huir delante de sus enemigos, peor, ¿no? Porque el enemigo no tiene compasión. Por eso David escogió, primeramente, la pestilencia que duraba menos, la de 3 días, pero era más intenso, y en la que caía en las manos de Jehová. Eso es lo que escogió David, ¿sí? Y escogió de una manera prudente, ¿sí? Entonces Adonai, ¿qué hizo? Adonai envió la plaga, la pestilencia, y murieron 70.000 hombres. 70.000 hombres murieron, hermanos. Bueno, personas, 70.000 personas, muchísimas de esta enfermedad. Por medio de un mensajero, un malaj, un ángel de Jehová. Pero Adonai, ¿qué hizo? Adonai se compadeció, él se lamentó de tanta muerte y le dijo al ángel, detente. ¿Y dónde se detuvo? En la era del rey de Jebús, el que era el rey de Jebús, que era el rey Arafná. El rey Arafná, que ya no era rey, vivía ahí, ¿no? Pero ya no era rey, ¿sí? Entonces el ángel se detuvo ahí. Adonai le dice, por medio del profeta Gad, a David que él debe ir a la era. La era es un lugar donde se trilla, de Arafná, de este hombre jebuseo, para ofrecer delante de Jehová sacrificios. David obedece la palabra de Jehová y llegamos al momento del versículo clave. Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer en la pantalla el versículo 20 y dice de la siguiente manera. Y miró hacia abajo Arafná y vio al rey David y a sus siervos cruzando hacia él. Y salió Arafná e inclinó al rey sus narices a tierra. O sea, se postró. Y dijo Arafná, ¿por qué ha venido mi amo el rey a su siervo? Y dijo David, para comprar de ti la era, para edificar un altar a Jehová y detener la plaga de sobre el pueblo. Y dijo Arafná a David, tomará y hará ascender mi amo el rey lo bueno en sus ojos. Mira, el ganado para la ofrenda ascendida, lo que se traduce como holocausto, para la ofrenda olá, la que asciende, el humo asciende a los cielos. Y los trillos y los instrumentos del ganado para las maderas, es decir, para servir de leña. Todo ha dado Arafná el rey al rey. Y dijo Arafná al rey, Jehová tu Elohim te sea favorable. Es decir, Jehová acepte tu sacrificio y tu ofrenda. Pero dijo el rey David a Arafná, no, porque ciertamente compraré de ti por un precio y no haré ascender a Jehová mi Elohim
ofrendas ascendidas gratuitamente. Y compró David la era y el ganado por plata, 50 shekels. Este es un versículo muy, muy importante, hermanos. David va específicamente a comprar el lugar donde se trillaba, el lugar de la era, donde se trabajaba la tierra y se hacía el grano, se cosechaba el grano para dar en ofrenda a Jehová, para las primicias, ¿no? Entonces, David tiene enfocado en su corazón el comprar la era. Araúna le dice, no, yo te lo voy a dar gratuitamente, de una manera amable, ¿no? Pero el rey David le dice, yo no voy a ofrecer a Jehová holocaustos, ofrendas ascendidas, que no me cuesten nada, que sean gratuitas para mí. Y este es un punto importantísimo. El que nosotros entendamos que Jehová pide de nosotros algo que nosotros trabajamos, algo que nosotros pagamos, algo que a nosotros nos costó. Desde siempre Adonai a su pueblo le dice, ofrézcanme las primicias, primeramente el Reshit, que es en la época de la cebada, el Reshit, el principio. Eso significa en la fiesta de Hag Hamatzot, ¿sí? En la fiesta de los panes sin levadura, el Reshit. O sea, Adonai decía, tienes que ofrecer la gavilla de tu trabajo, del esfuerzo de tus manos, la primicia para mí, lo mejor del principio de tu cosecha. Luego, en el conteo del Omer en el cual estamos, ¿sí? Hasta llegar a Shavuot, Adonai dice, desde el tiempo de Shavuot, tú vas a ofrecerme bikurim, vas a ofrecerme primeros frutos, que son de trigo, de uva, de higo, de dátil, etc. ¿Sí? Adonai dice, me vas a ofrecer primeros frutos, bikurim, pero ahora de otro tipo de cosecha. Es decir, el pueblo se manejaba, se organizaba de tal manera que giraba en torno a los tiempos señalados de Jehová. Su vida era en torno a Adonai. Cada hombre de familia organizaba sus tiempos de siembra y de cosecha conforme a los Moadim, para no faltar al Reshit y a los Bikurim. Fíjense, Jehová era el centro de Israel. Y eso mismo debe de ser con nosotros. Él debe ser nuestro centro. Debemos de girar en torno a Él. Él debe ser nuestro tiempo señalado, nuestro moed. Siempre nosotros debemos de organizar y de manejar nuestra vida conforme a Adonai, para ofrecer de lo que nosotros trabajamos lo mejor para Él. Siempre, o sea, en primera instancia, lo fundamental y lo más importante, el escuchar y el hacer por obra, el poner por obra, perdón, sus mandamientos. Ese es el principio y el fundamento, el Reshit. Lo que Adonai pide de nosotros es que andemos en bondad, en juicio y en humildad. O sea, guardar sus mishpatim, sus estatutos, sus mandamientos, sus sentencias. Siempre dando la primicia delante de Adonai. ¿Sí? Entonces, un hombre, hermanos, de Israel, que se manejaba conforme a Adonai, en su corazón siempre estaba Adonai. Nunca se iba de su corazón. Porque si ellos se olvidaban por algún motivo, se olvidaban del tiempo en donde estaban, cuándo era el tiempo señalado, ellos no iban a poder ir en el momento exacto.
cuando Adonai dice. ¿Sí? O sea, es muy importante el estar siempre atentos a los tiempos de Adonai, siempre atentos a sus mandamientos. Hoy en día nosotros no cosechamos trigo ni frutos, no la mayoría, ¿no? Pero exactamente los mandamientos son para la tierra de Israel, cuando somos un pueblo unido, estamos en la dispersión, pero esto ha pasado a un mensaje del Ruach, o sea, en la casa de Jehová que somos nosotros, para ofrecer delante de Él nuestra vida en sacrificio a Él. Y no estamos hablando de sacrificios humanos, ¿sí? Sino de sacrificio de alabanza, o sea, del morir justamente a nuestro deseo, para que le demos la primicia siempre a Él. O sea, en cada mañana, en cada día, la primicia delante de Adonai, el morir a nuestro deseo. Y eso es la emuná, la perseverancia, la consistencia, la constancia. Vamos a leer en Romanos 12:1 algo muy importante que dice: les ruego, hermanos míos, por las compasiones de Elohim, que establezcan sus cuerpos para sacrificio vivo, apartado, o sea, kadosh, y aceptable a Elohim. Lo mismo que le dice Arabna a David, que Adonai sea favorable, acepte tu sacrificio. Ahí está, es la misma palabra. Aceptable a Elohim, ¿en el qué? En el servicio de la Besorá y en la palabra que tienen. Entonces, ¿en qué consiste el sacrificio vivo, apartado y aceptable a Elohim? Consiste en el servicio constante en la Besorá y en la palabra que Adonai nos ha dado. ¿Y cuál es esa palabra? Sus mandamientos, sus estatutos, su Torah. Esa es la palabra que Adonai nos ha dado. Ese es el verdadero mensaje. El que me ama, guarda mis mandamientos. Esa es la Besorá, el que nosotros podemos tener vida por medio del Adón Yeshua para nosotros ahora vivir y no morir en nuestra carne, o sea, en las obras. El vivir en las obras es el andar conforme a la justicia, y el morir en las obras es justamente el andar en las obras de muerte, en lo que no tenemos que andar. Esa es la Besorá, que ahora tenemos la capacidad por el Adón Yeshua de vivir de esa manera. Algo muy interesante, ¿sí? Algo muy interesante es que David le da 50 shekel a Aravná, un precio de 50 shekel, ¿sí? Y esto no es casualidad, ¿sí? Esto no es casualidad. Buscando en las escrituras acerca de este número del 50, o sea, en cuanto a shekel, la moneda de Israel, ¿no? Del santuario, he encontrado algo muy interesante. Adonai siempre en la Torá pone una valuación, o sea, una valoración en cuanto, ya sea a votos o en cuanto también a consagraciones o también en cuanto a precio de algún tipo de cosa. Adonai siempre lo hace, él establece un precio en cuanto al tabernáculo, en cuanto a una ofrenda, un voto, una consagración. ¿Saben cuándo Adonai dice que nosotros debemos de dar, bueno, nosotros en este caso es el pueblo, ¿no? Debía de dar 50 shekel. Bueno, cuando un hombre decidía hacer un voto a Jehová, un voto distinguido, debía de hacer una ofrenda de 50 shekel. Cuando él hacía un voto distinguido a Jehová, él debía de ir al tabernáculo y dar 50 shekel. También Adonai dice que se debía dar 50 shekel por cada homer de semilla de cebada. Un homer es como una vasija, ¿no? Por cada medida de semilla de cebada debía de dar un hombre que quería consagrar su herencia a Jehová 50 shekel por cada medida de semilla de cebada, o sea, en la consagración.
También algo interesante, 50 shekel era el precio de la dote de una mujer virgen. 50 shekel. ¿A qué voy con esto? Cuando David pagó el precio de 50 shekel de plata, ¿sí? Es porque él había consagrado esa heredad, esa tierra a Jehová. Es porque él estaba haciendo ese voto a Jehová. Él estaba haciendo esa consagración a Jehová. Por eso él pagó 50 shekel, conforme a la Torá. Él sabía el precio que debía de pagar por una consagración de tierra, que era 50 shekels, ¿no? Entonces, él consagró la tierra y consagró los animales en sacrificio a Jehová por ese precio. Muy, muy interesante, ¿sí? Y no se puede dejar pasar. En el versículo, Adonai nos da el mensaje de que nosotros debemos de trabajar con la obra de nuestras manos, ¿sí? Debemos de esforzarnos en todo y más en lo que va a hacer para Adonai. Porque si David hubiera aceptado el regalo, ¿no? Como el gratuito de Aravná, él le hubiera dado algo a Jehová que no es de él, que no es suyo, sino que era de Aravná. Él no hubiera pagado nada, él no hubiera trabajado en nada, porque en sí su dinero es la obra de sus manos, ¿no? Él está pagando un precio, está trabajando por eso, él está haciendo lo suyo, por ende, él ofrece algo que es de su propiedad para Jehová, algo que él se ganó para Jehová. No algo de balde o algo que no es ni siquiera de él, sino que le regalaron. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros, cada cosa que le demos a Jehová, debemos de hacerla conforme a la obra y el trabajo de nuestras manos. Siempre debemos de hacerlo así. Tiene que ser valioso. ¿Y qué más valioso que la constancia de nuestras obras en los mandamientos de Adonai? ¿Sí? Es algo que nosotros estamos trabajando, es algo que nosotros cada día estamos poniendo en nuestro corazón para hacer. Y eso es valioso para Adonai. Pero si yo digo que voy a hacer algo y termino no haciéndolo y me presento delante de Adonai, yo le estoy ofreciendo algo que ni siquiera lo trabajé. Ni siquiera lo llegué a practicar. ¿Sí? Esto es muy, muy importante para entender, hermanos. ¿Sí? Nosotros, todo lo que entreguemos debemos de trabajar, lo que no sea de balde, porque si no, no será trabajo nuestro. Todo, además, todo lo que nosotros le entregamos a Él, no es nuestro, además. Eso también es muy importante, no es nuestro, porque nada es nuestro, es de Él. La palabra gratuitamente ahí, cuando David le dice yo no voy a ofrecer nada gratuitamente, lo que se traduce también como que no haya yo pagado, que no me haya costado, ¿no? Es la palabra hinam, que justamente significa gratis, ¿sí? O sea, hermanos, todo lo que nos llega a nosotros es de Adonai, y es porque Adonai nos lo quiere dar. Ahora nosotros debemos de hacerlo valioso. Porque si yo recibo algo que yo no trabajé, estoy siendo deshonesto, estoy siendo incompleto, estoy siendo engañoso, además. Porque si David hubiera entregado eso a Adonai, ¿sí? Diciéndole yo te ofrezco, mentira, porque no era de él, ¿sí? Era de Arabna, porque él no lo habría pagado. ¿Sí? Entonces también es el ser engañoso delante de Adonai. ¿Sí? Es el querer mentirle a Adonai, porque a Adonai no se le puede mentir.
¿sí? Entonces, esto nos lleva a un versículo que justamente David dice en Primera de Crónicas 29:12 al 14, que dice: de ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Elohim nuestro, te damos gracias, o sea, te alabamos, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Fíjense, nada es nuestro, todo es de Él, y Él lo da por su bondad, porque Él decide dárnoslo por... Él es el juez, porque Él quiere, porque Él lo decidió, porque a Él le nació, por su bondad, Él nos lo da. Y nosotros lo recibimos y lo debemos de hacer crecer, como en la parábola de los talentos nuevamente. El que recibe 2 monedas trabaja para que se aumente. Adonai da, pero el hombre lo trabaja, el hombre se esfuerza. La emuná significa el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia. Y eso es lo que Adonai nos enseña a ejercitar en nuestra vida. Por ende, si nosotros decimos, yo te doy lo mío a ti y te lo doy en voluntariedad, te lo regalo, estoy siendo un hipócrita, estoy siendo además orgulloso y altivo, porque le estoy diciendo a Adonai que es mío lo que yo le estoy dando a él. Y no, es de él, no es mío. Toda la riqueza del mundo viene de Adonai y él la distribuye como él quiere distribuirla. Todo. Todo, hermanos, es de Adonai. Mi esposa Connie dice amén, así es. ¿Qué podríamos darle a Jehová que ya no tenga? Esforcemos nuestras manos y santifiquemos lo que damos a Jehová, lo primero y lo mejor. Es muy importante comprender el significado de esto que dice mi esposa, porque el dar lo mejor en hebreo significa dar lo primero, ¿sí? En nuestro pensamiento occidental, dar lo mejor no necesariamente es dar lo primero, ¿sí? Tal vez lo mejor es lo segundo, tal vez lo mejor es lo tercero, ¿no? O sea, no necesariamente lo mejor es lo primero en nuestro pensamiento occidental o en nuestro idioma español, ¿no? Pero en hebreo siempre, cuando se refiere a lo mejor, Adonai se está refiriendo a lo primero. Lo segundo ya es profanado, lo segundo ya es común. Además, porque si nosotros tomamos lo primero, estamos siendo orgullosos. No estamos dándole del fruto de nuestro trabajo a Adonai, que le pertenece a Él y que por su bondad Él nos lo dio, porque Él hizo que llueva, porque Él hizo que nuestras manos puedan funcionar, que nos dio entendimiento para arar la tierra, para plantar para sembrar esa semilla, para luego saber el tiempo en cuándo cosecharlo. Y Él le dio a cada hombre el fruto, porque Él hace que la planta dé el fruto, no el hombre. Adonai creó las plantas y Él sabe por qué dan fruto y de qué manera, algo que para el hombre es totalmente un misterio, como una planta puede dar un fruto tan hermoso. Adonai lo creó así, así como el misterio del nacimiento de un niño, ¿no? Es el misterio de cómo Adonai da vida. Bueno, a partir de ese punto, hermanos, ya entendemos que nada viene de nosotros, que todo es de Adonai. Todo. Nosotros estamos aquí hoy por Adonai, porque Él quiso. ¿Sí? Tenemos vida hoy, estamos respirando porque Jehová nos lo quiso dar. Porque si Él no quiere un día, nos lo quita todo, hasta la vida. Pero como Él es bondadoso, ¿sí? Pero como Él es bondadoso, muchas veces Él es benevolente y prolongado para la ira. Pero de eso nosotros no podemos ni debemos
aprovecharnos, porque Adonai conoce nuestro corazón y debemos de ser siempre íntegros delante de Él. Javier dice, verdaderamente nada traemos a este mundo, ni nada nos llevamos, y ciertamente todo es de Adonai y lo da por su bondad y por su voluntad. Asimismo, todo es de Jehová, todo es de Él, hermanos. Nada está en nuestras manos, porque nosotros tuvimos la potestad de llevarlo a las manos, porque Él nos da las fuerzas para despertarnos, para trabajar y para hacer todo. De Él viene todo. Si Él quiere un día, no nos lo da. ¿Y qué hacemos? Nosotros sin Adonai no somos nada. Y todo lo que le ofrecemos en el servicio de la obediencia y de la Besorá es de Él, porque de Él viene la Besorá. De Él viene la palabra, de Él viene la Torá, de Él vienen los mandamientos, y de Él viene el entendimiento para que nosotros hagamos teshuvá y para que nosotros pongamos por obra su palabra. Todo viene de Él. ¿Sí? Entonces David lo entendió. Fíjense que estas son las últimas palabras de David en el libro de Samuel. Este es el último capítulo del libro de Samuel. Ya después de este capítulo comienza el libro de Reyes. ¿Sí? Y cuando David ya es anciano. ¿Sí? O sea, estas son básicamente unas de las últimas palabras que vemos registradas del rey David. ¿Y qué podemos nosotros ver ahí? La sabiduría y el entendimiento que Adonai le dio. Cosa que muchos no tenemos y que aún no comprendemos. Pero Adonai es el que da el entendimiento, el que da el crecimiento y el que da su bondad y su misericordia para poner por obra su palabra. Él engrandece y Él hace pequeño. Él fortalece y Él debilita. Él glorifica y Él avergüenza. Él hace su voluntad perfecta y justa, no como las personas. Por ende, hermanos, entendamos esto siempre. Cada día de nuestra vida entendamos esto y recordemos esto. Cada vez que nos despertamos, recordemos que es Jehová el que quiso que nos despertemos y que tengamos aliento de vida y que tengamos la fuerza para levantarnos y para hacer lo que tenemos que hacer, que es guardar su palabra y esforzarnos en nuestros deberes, porque a Adonai no le complace el que no trabaja por lo suyo, ¿sí? El que no trabaja en su rol, en lo que Adonai le ha dado. Ciertamente, hermanos, que todo esto proviene de Adonai para nuestro aprendizaje. ¿Sí? Todo, hermanos. ¿Sí? Y esto no es cosa que yo lo hablo como que soy el que les estoy ordenando, ¿no? Hagan esto porque yo soy perfecto, porque yo lo sé hacer perfectamente. No, yo estoy junto a ustedes en el aprendizaje, cada día aprendiendo y cada día creciendo en Adonai. Que hay un traspié, me levanto y sigo adelante. Adonai nos enseña a hacer eso. Porque si un día nosotros nos rendimos y decimos, me desvío, sigo mi propio corazón, nos estamos nosotros entregando a la muerte. Por eso Adonai nos dice, emuná, emuná. Cuando tú quieras desfallecer, piensa en la emuná que Él mismo te da, en la fuerza. Cuando estás languideciendo, cuando estás siendo tentado por tu deseo, piensa en la emuná que debes de perseverar y de hacer crecer.
porque así es como nosotros vamos a poder llegar a la meta en Yeshua, a su voluntad perfecta en nuestras vidas, que es el reino de los cielos. Y siempre sometiéndonos a Adonai, obedeciendo su palabra. No que la libertad, que la gracia, eso hacen los que no le temen a Adonai, los que justifican sus propios deseos diciendo que son voluntad de Adonai. Ellos serán juzgados y sabrán qué Adonai hacer con ellos. Pero nosotros que sabemos, que conocemos lo poco que Adonai nos ha dado a conocer, de lo grande que es su palabra, que es tremendísima, ¿sí? Porque ningún ser humano puede llegar a todo el entendimiento perfecto de la palabra de Jehová. Ninguno. Ni el maestro más sabio del mundo. Pero el más sencillo, el más simple de los hombres, que no sabe ni leer ni escribir, pero es completo, entero, y teme a Jehová. Ese es más sabio y entendido que el maestro más sabio del mundo. El que no se deja llevar por su deseo, sino que hace el deseo de Jehová. Bendito sea Adonai, hermanos. Vamos a darle gracias por su palabra. Gracias, Adonai, porque tú eres bueno. Perdona, Padre, nuestras torceduras. Tú eres el que soporta. Tú eres el que cubre nuestros errores con el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, de tu ser. Porque tú entregaste tu vida y la tomaste. Porque tú eres Jehová Tsebaot, el que fue, el que es y el que será. Y nosotros, simples siervos, como un granito de arena somos para ti. Pero aún así nos has amado tanto que nos das de tu bondad y no nos pisoteas, no nos, no nos pisas, no nos haces sufrir, porque Adonai no hace al sufrir al hombre de manera voluntaria, sino para crecimiento, dice su palabra, para disciplina. Y ese sufrimiento de disciplina se convierte en alegría y gozo. Bendito eres, Adonai, disciplínanos y castíganos si es que tienes que castigarnos, para que nosotros aprendamos a caminar en tus caminos, cosa que nosotros no hemos aprendido en nuestra niñez ni en nuestra juventud. Y hemos llevado la vergüenza de la desobediencia de nuestros padres, pero a ti te plació darnos a conocer tu palabra. A ti te plació darnos a conocer hoy tu verdad. Por eso te alabamos y te exaltamos, por eso todo viene de ti. Y nos humillamos y nos sometemos delante de ti. Bendito eres, Jehová Tsebaot, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai sea con cada uno de ustedes. Recuerden que este video será subido al canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías y a nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com, donde podrán, como ya saben, ver todos los videos de aprendizaje y también descargar gratuitamente las traducciones de las escrituras hebreas, tanto del Tanaj como del Brit Hadashah. Esperamos que sea de edificación para ustedes. Lo pueden, como menciono, descargar en nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com. Amados hermanos, me despido, que Adonai los bendiga, que Adonai los guarde y que siempre los haga crecer en su emuná. Bendito sea Adonai y que esté con cada uno de ustedes. Shalom.